Elías sentía la brisa salada de la costa, pero el aire que respiraba en esa base militar de las afueras de Lima me olía a pólvora, a disciplina y, más tarde, a una mentira tan espesa que casi podía tocarla. Yo, Elías, era un hombre de rutinas, de números y de horarios, y ella, Adriana, era el caos hermoso, el huracán de tacones alcos que entró en mi vida con la furia de un amor predestinado. 8 meses. Solo 8 meses bastaron para que esa mujer colombiana, con su acento musical y su sonrisa desarmante, me desmantelara por completo. Me persiguió. No hay otra palabra. Me casó. Me dejaba notas secretas entre mis papeles de trabajo, pequeños regalos envueltos con el esmero de una artesana, y sus palabras eran gigantescas, desproporcionadas. «Elías, eres el amor de mi vida», me decía a las 3 semanas de conocernos, con esos ojos grandes y oscuros fijos en los míos. Al principio, ese torrente de afecto me hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo, el único capaz de merecer una pasión tan absoluta. Con el tiempo, empecé a entender la palabra que usan para describir esa intensidad desmedida: bombardeo de amor. Una estrategia que te ciega con luz antes de que veas el precipicio. Ella se presentó como soltera, y yo, tan ingenuo, tan necesitado de esa luz intensa, le creí, aunque la lógica me susurraba advertencias al oído. Los que trabajamos en la base militar, el 99% de las veces, somos familiares o parejas de algún oficial. Era una regla no escrita, un código que solo los outsiders ignoraban. Adriana se movía con una familiaridad sospechosa entre uniformes y la jerarquía, pero cuando preguntaba, ella simplemente desviaba la conversación con un guiño o un beso. «Deja de pensar tanto, mi amor, y bésame». El primer campanazo de alarma, el primer golpe frío en la nuca, llegó al mes. Estábamos tomando un café de máquina en la sala de descanso, un café aguado que sabía a metal y tristeza, cuando una colega, la señora Pérez, una mujer de chismes agudos y mirada penetrante, la llamó. «Adriana, ¿ya renovaste tu tarjeta de dependiente?» El aire se cortó. El ruido de las tazas se detuvo. Adriana se puso pálida. Ese tono bronceado de su piel adquirió un matiz ceniciento y me lanzó una mirada que era mitad pánico, mitad súplica. Solo después de que yo la forcé a hablar, con una insistencia inusual en mí, me dijo la verdad, o más bien una verdad. «Estoy divorciada, Elías. Me divorcié hace meses, pero la burocracia militar es lenta y todavía tengo que usar esa tarjeta de dependiente para entrar». Una media verdad disfrazada de excusa administrativa. Me tragué el nudo en la garganta y seguí. ¿Por qué? Había demasiado en juego, demasiadas promesas de amor eterno, demasiados planes para el futuro que ella me había metido en la cabeza. Yo ya estaba enganchado, prisionero de esa intensidad inicial. El segundo campanazo no fue un susurro, fue un grito. Un par de semanas después, revisando unas carpetas viejas de la oficina, encontré un pase de visitante a su nombre. No la identificaba como empleada o contratista. En la lista de roles decía cónyuge o dependiente. En ese instante, su historia del divorcio lento se desmoronó como un castillo de arena. Debería haber terminado todo ahí, lo sé. Fui un estúpido, un masoquista enamorado, pero la negación es una droga potente. Me aferré al solo es un papel viejo, al debe ser un error de la base, y ella, maestra en el arte de la ofuscación, me miró con esos ojos de víctima y me juró por su madre que yo era el hombre que amaba, que el pasado estaba muerto. Ya no lo veo, Elías, ya no existe. Solo somos tú y yo. Yo era el tonto que pedía la verdad a plazos, y en ese punto la culpa también era mía. Yo estaba aceptando migajas de honestidad en un banquete de mentiras. La prueba de su doble vida no era sutil, era grotesca. 2 meses después de empezar a salir, me dijo que iba de vacaciones a ver a su familia en el interior del país, a la sierra. Dijo que su familia vivía en un pueblo pequeño y que extrañaba las montañas. Una mentira. Una simple búsqueda en Google, de 5 segundos con el nombre de su esposo real, el militar, arrojó un resultado. Él era originario de Oklahoma, Estados Unidos. Ella no estaba en el corazón de los Andes con su familia. Estaba con la familia de él, a miles de kilómetros, jugando a la esposa perfecta, mientras yo esperaba su regreso, con un vacío en el estómago que confundía con amor. Mentira tras mentira. Era su oxígeno. Me mintió sobre su estado civil, sobre sus viajes, sobre su casa. No me dejaba ir a su apartamento porque estaba avergonzada de vivir con 2 compañeras de piso. Es muy pequeño y desordenado, mi amor,
Mejor nos vemos en el Strip Mall. Era el lugar de encuentro habitual, el centro comercial, el gimnasio de la base, la oficina. Lugares públicos, neutrales, donde su vida real no podía tocar la nuestra, la ficticia. Y siempre había una excusa inverosímil. Una de sus compañeras de piso tenía acceso a la base y la dejaba en el trabajo, porque Adriana, convenientemente, no tenía coche. A medida que las mentiras se acumulaban, mi afecto se fue secando. Empecé a retirarme, a poner solo el esfuerzo mínimo necesario para mantener la relación a flote, esperando que ella, por fin, soltara la verdad completa. Pero ese retiro, esa falta de iniciativa genuina, ese resentimiento silencioso no hizo más que alimentar su juego de poder. Me sentía carcomido por dentro, especialmente por la idea de estar con una mujer casada. Le dije: no voy a ser un Jody, Adriana, no voy a ser el tipo que se lleva a la mujer del soldado mientras él está en el campo. Y ella, con una calma espeluznante, me volvía a asegurar que era cosa del pasado, que solo estaba esperando los papeles para hacer oficial el divorcio. A pesar de todo, pasamos muchísimo tiempo juntos, demasiado, incluso fuera del trabajo. Para mi cumpleaños, a solo unos meses de iniciar, me llevó a Las Vegas. Las Vegas, la ciudad del pecado, la ciudad que exige explicaciones al regresar a casa. Pero claro, esas escapadas también tenían sus coartadas listas. Estaba en el gimnasio, que lo hacía mucho, o viaje de chicas a Las Vegas. Ella era la perfección en el arte de la doble vida, y yo el accesorio que ella sacaba de la caja en los momentos que el aburrimiento o la soledad la golpeaban. La primera señal de que nuestro circo se acababa no vino de mi parte, vino de la suya. En enero el aire cambió, se enfrió. El afecto desbordante se transformó en distancia gélida. Noté que empezó a coquetear con una obviedad casi insultante con un compañero de trabajo, un tipo llamado Renzo. De repente todo era secreto. Su teléfono, antes disponible, ahora estaba siempre en modo no molestar, y si me mostraba algo, lo hacía con la pantalla estratégicamente inclinada y solo después de desactivar la función con una rapidez de prestidigitadora. La intimidad física se redujo a cero. Y luego vino la crítica. Empezó a desmenuzarme, a destrozarme psicológicamente por cada pequeña cosa que hacía o decía. Elías no era suficientemente ambicioso. Elías vestía mal. Elías no era lo suficientemente detallista. Una lista interminable de defectos que, en retrospectiva, eran solo proyecciones de su propia culpa. Pero el acto más obvio de su traición era el anillo. Antes lo usaba, ahora cuando tenía reuniones con cierta persona, se lo quitaba con el gesto de quien se quita un guante sucio. Y si yo osaba quejarme o preguntarle por la distancia, ella estallaba en una defensa furiosa, volviendo mis quejas contra mí con una rapidez y una crueldad que me dejaban sin aliento. Era el libro de texto del Darbo: denegar, atacar, revertir la víctima y el ofensor. ¿Yo te estoy engañando? Tú eres el paranoico. Tú eres el que no confía en mí. Los regalos. Empezó a recibir regalos de Renzo, el colega, y los escondía. Yo, que siempre había sido un hombre seguro de sí mismo, que no era celoso ni posesivo, me convertí en un manojo de nervios, de ansiedad pura provocado por la marea de mentiras que ya eran completamente irrefutables. Ellos dos, Renzo y ella, empezaron a hacer todo juntos en el trabajo, todo. Y esa intimidad laboral fue la puntila para la poca confianza que quedaba. La confronté, no por su coqueteo general, sino por algo tan simple como recibir regalos en mi presencia. Trabajábamos en la misma oficina y ese descaro me hervía en la sangre. Ella, en lugar de disculparse, se hizo más secreta, más huidiza, y me respondió con rabia. Le mando mensajes de texto a todo el mundo. Cuando tú te vas temprano, me siento con otro colega a hablar de la vida. Una excusa ridícula, un desvío sin sentido. No era el punto. Yo había sido tolerante con sus amistades masculinas. Intercambias Instagram con un chico del gimnasio, perfecto. ¿Sales a almorzar con tus colegas? Claro. Pero cuando el secreto y la defensividad se apoderan de la escena, no me vengas con el cuento de que de repente encuentras regalos y comida justo fuera de la oficina cuando cuelgas el teléfono. La presioné.
Tenía que hacerlo. Me sentía como un detective en mi propia vida. Había muchas más señales, tantas que, si las escribiera todas, esto sería una novela de 20 tomos. Pero solo me detuve en Renzo. Y entonces, para librarse de mi presión, de mi mirada acusadora, hizo lo más cobarde que una persona puede hacer. Inició una pausa en la relación. ¿Su excusa? Elías, tienes que tomar más iniciativa. No eres el hombre apasionado y decidido que necesito. Y sí, tenía razón, porque yo no me di cuenta de la dimensión de mi resentimiento hasta que fue tarde. La rabia por sus mentiras había matado mi pasión, y ella usó esa debilidad como una puerta de escape. Hablamos de ello, con una profundidad inusual. Lloré. Lloré como un niño desamparado, y le prometí que cambiaría, que tomaría las riendas. La pausa duró un mes, y durante ese mes me transformé. Hice todo lo que se supone que el hombre ideal debe hacer. Planifiqué el verano entero. Paseos en helicóptero sobre los glaciares, aterrizajes en la nieve, kayak en el mar, paseos a caballo por el valle. Y ella, en lugar de emocionarse, se movía como un blanco cambiante. Necesitas más detalle, Elías, tiempos de viaje, la logística. Me di cuenta. Eran metas móviles, excusas baratas. No quería arreglar nada. Solo quería ganar tiempo. Mientras tanto, seguíamos hablando de futuro. Hijos, planes de vida juntos, la regla ridícula de que no podría montar motocicleta, porque le daban miedo los accidentes. El futuro se sentía tan real, tan tangible, y al mismo tiempo ella cancelaba una cita tras otra, con excusas cada vez más transparentes. Hasta que una tarde, canceló la última. Ya no pude más. Me di por vencido. Crucé la línea. Decidí revisar su computadora de la oficina. Nunca antes le había pedido ver su teléfono, nunca había señalado su modo no molestar cuando me mostraba algo. Hacer eso habría significado el fin total de la relación, pero para entonces el fin ya había ocurrido. Simplemente no lo había gritado en voz alta. Revisé todo lo que pude, concentrándome en el periodo de nuestra relación, y la verdad me golpeó con la fuerza de un camión sin frenos. Mensajes constantes con Renzo, el colega. Fotos que nunca me mostró, videos ridículos de karaoke, muy coquetos que le enviaba solo a él, visitas a su apartamento, y el detalle que lo puso todo en su sitio. Sí, estaba casada. Encontré postales de Navidad hechas por ella y su esposo, fotos de Nochebuena, de muchos eventos, que según ella había pasado con una amiga. Incluso el viaje a su familia en Oklahoma. Vi fotos de ambos con tatuajes a juego. A él siempre con su anillo matrimonial, besándose. Y lo peor, correos electrónicos de su esposo sobre eventos de enriquecimiento matrimonial y viajes de pareja. Él estaba luchando por su matrimonio, y ella solo quería salir, sin el valor de afrontar la verdad. La llamé. Se acabó. Encontré las fotos de su esposo y sus tatuajes a juego. Le confronté, y ella se fue con mi mejor amigo al día siguiente. Cuando descubrí la verdad en ese computador, sentí que la sangre se drenaba de mi cuerpo, dejándome como una cáscara vacía en medio de la oficina. Las fotos eran crueles en su inocencia. La felicidad forzada de una mujer que posa con su esposo para una postal navideña. Los anillos brillando, los tatuajes de pareja en sus brazos. Un símbolo de compromiso eterno que ella usaba como un adorno vacío. Los correos de él, buscando terapias de pareja, viajes para reconectar. Me destrozaron más que las fotos de ella con Renzo. El marido estaba luchando por algo que Adriana ya había tirado a la basura. Mi corazón no solo se rompió, se incineró. La rabia fue un incendio que me consumió. La llamé, no le grité. Mi voz era un hilo fino, cortante, como un alambre de púas. Le puse la verdad enfrente, sin gritos, solo con la fría enumeración de los hechos. Tu esposo, el viaje a Oklahoma, los correos, Renzo, la tarjeta de dependiente, todo. Ella no lloró, no se disculpó. Su reacción fue la de un actor sorprendido, no la de una culpable arrepentida. Intentó negarlo, luego minimizó, y finalmente usó su arma más poderosa, la victimización. Tú no tienes derecho a invadir mi privacidad, Elías.
Lo nuestro ya estaba mal por tu falta de iniciativa. La confrontación fue breve y brutal. El fin de nuestra historia no fue un lamento, sino un puñetazo en el estómago. Pero lo que hizo después fue el acto de maldad más puro y refinado que jamás he presenciado. Apenas un día después de que yo la confronté con la evidencia de su doble vida, no se fue con Renzo, el amante, el colega con el que había iniciado el romance. Se fue con Gustavo, mi amigo. El mundo se me vino abajo en un instante. No solo me había engañado, no solo había usado el descanso como pretexto para iniciar su aventura emocional, sino que al ser descubierta, pivoteó, no hacia su amante original, sino a alguien de mi círculo íntimo en un gesto que solo podía ser interpretado como una declaración de guerra emocional. El castigo final. Tú no tomas iniciativa, tú me abandonaste, ahora te quito a tu amigo. Sé que ella usaría el argumento del descanso en mi contra, y así fue. No estábamos juntos, me dijo con esa frialdad de serpiente, y tú no confiaste en mí. La maldad, la pura y simple maldad se definía en esa frase. Meses de críticas, de minar mi autoestima, de culparme por no apoyarla mientras ella drenaba mi energía. Y todo terminó con este golpe bajo, este acto de destrucción calculada que tenía como único objetivo pulverizar mi espíritu. La oficina se convirtió en un campo de minas. Adriana, con su encanto colombiano y su habilidad para la manipulación, se dedicó a ventilar la historia a su manera. Habló mal de mí con todos los compañeros. Me pintó como el villano celoso y desconfiado que no la dejaba ser libre y que la presionaba constantemente. Mientras tanto yo, el hombre que descubrió la verdad de un matrimonio secreto y un affair con un colega, era el paria. La situación era tan grotesca que hasta el aire de la base militar me quemaba. Me enteré después de que Renzo, el primer amante de la oficina, también estaba casado. No funcionó con él, me di cuenta, porque su affair también era doble, y la complicación era demasiado grande. Pero ella no podía quedarse sola, no podía permitirse el vacío. Y en ese instante Gustavo, mi ingenuo amigo, se convirtió en la próxima víctima. Tuve que hacer algo. Necesitaba quemar ese puente. Necesitaba que ella entendiera que no iba a seguir siendo el idiota silencio. Le conté la verdad a un par de colegas clave, sabiendo que el chisme en una oficina es más rápido que el internet. Les dije sobre el matrimonio, sobre los viajes de esposo y esposa que me hizo creer que eran vacaciones con su amiga. Necesitaba que ese monstruo se le revolviera. Unas horas después, recibí un mensaje de texto de ella. Su indignación era teatral. Dijo que no le gustaba que la gente hablara a sus espaldas y que yo estaba intentando romperle el espíritu. ¡Romperle el espíritu! ¡A mí! ¡Yo! El que fue engañado, el que fue manipulado emocionalmente hasta la extenuación. ¡No! Pensé con una furia silenciosa que me hacía temblar. Todos escuchan a la encantadora y atractiva mujer colombiana, pero nadie quiere escuchar mi versión. Que se fuera a la mierda ella y su espíritu frágil. Ella era una persona que cambiaba de piel según quien estuviera escuchando. Ese fue quizás el 30º campanazo de alerta, como no me di cuenta antes, como no vi ese patrón grotesco de cambiar de personalidad en segundos. Recuerdo un día, a la hora del almuerzo, yo le dije casualmente, ¿qué ganas de una pizza hoy, Adriana? Ella puso los ojos en blanco, con ese gesto de superioridad que me había empezado a irritar. Ay, Elías, pizza pesada, ¿no crees? Deberías cuidarte más. Minutos después, el director de la base entró y dijo, «Chicos, tengo antojo de pizza». Y ella, con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera la idea más brillante del universo, «¡Qué gran idea, señor! ¡Me apunto! ¡A mí me encanta la pizza!». Nunca supe qué le gustaba o qué no, porque lo que ella era cambiaba con el interlocutor. Y entonces vino la humillación final, el hard launch de su nueva relación en las redes sociales. Empezó a salir con Gustavo, mi amigo, y lo llevó a todos los lugares a los que fuimos nosotros, los restaurantes, el parque donde le regalé la pulsera, incluso a los lugares que formaban parte del plan de verano que yo había organizado con tanto esmero. Kayak, paseos a caballo, todo. Yo me convertí en un fantasma en mi propia vida. Evité esos lugares como si fueran zonas de cuarentena emocional. Cada vez que pasaba por el strip mall, sentía un escalofrío. Me borré de las redes sociales, para no ver, para no saber. Me prometí que mi vida continuaría en un carril paralelo al de ella. Necesitaba sanar en silencio, lejos del huracán Adriana. Pero el universo, o quizás el karma,
Tiene un sentido del drama que ni el mejor guionista podría inventar. 6 meses después de que el drama de la oficina explotara, 6 meses de intentar reconstruir mis ruinas, la verdadera y definitiva verdad me encontró a través de un viejo colega. No necesité stalkearla, sus perfiles eran privados, pero el rumor, el chisme de base, es como el aire, está en todas partes. Un antiguo compañero me llamó a un lado, con esa voz baja y conspirativa que solo se usa para las bombas emocionales, y me soltó la noticia sin anestesia, mientras yo revisaba unos documentos en el escritorio. Adriana, la que no quería compromisos, la que estaba avergonzada de su apartamento, la que buscaba iniciativa en mí, había hecho un hard launch de su relación con Gustavo. Fotos de pareja profesionales, poses cursis, todo el despliegue. Y a los 4 meses de estar juntos, habían alquilado un lugar. ¿La razón de tanta velocidad? ¿La razón de la urgencia por estabilizarse, por anclarse a Gustavo y a su vida? El antiguo colega me miró con una mezcla de lástima y alivio y me lo dijo. Elías está embarazada. Y finalmente, está iniciando los papeles del divorcio con su esposo. Mi reacción no fue la de un hombre herido, sino la de un hombre en shock. No sabía qué sentir. Era como si alguien me hubiera dado la pieza final de un rompecabezas que no quería armar. Una parte de mí sintió un alivio frío y amargo. La rapidez con la que se había movido. Esa urgencia por un nuevo nido ya no era una señal de un amor predestinado, sino una necesidad biológica. El embarazo era el catalizador, la razón real por la que necesitaba urgentemente terminar con su esposo y atrapar al siguiente hombre disponible. Claro, pensé, eso explica la presión, la prisa, la búsqueda de un hombre estable a toda costa. Pero la otra parte, la estúpida y patética parte de mí, sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Algo que era a la vez tristeza y resentimiento. Hubo un instante, un microsegundo de locura, en el que deseé que fuera yo quien estuviera en esa posición. Que fuera yo el que estuviera construyendo ese nido, que fuera mi hijo, que fuera mi futuro el que ella por fin había decidido hacer real. Y luego, la sensatez me golpeó con la fuerza de un rayo. No debía sentir eso. Ella me había mentido durante 8 meses. Me había manipulado, me había gaslighteado hasta el punto de hacerme dudar de mi propia cordura. No me gusta usar la palabra abusivo a la ligera, pero al final, su comportamiento fue una forma sutil, pero constante, de abuso emocional. Empezaba peleas por las cosas más estúpidas para desviar la atención de su propia infidelidad. Y todo para terminar diciendo, tú no tomas iniciativa. Solo necesité escribir esto. Soltarlo. Sacarlo del pecho. Duele. Claro que duele. Pero me recuerda algo importante. Yo tomé la responsabilidad. Yo era el otro hombre, el amante en esa relación tóxica. Y aunque ella me mintió sobre su estado civil, yo sabía que algo me estaba carcomiendo por dentro. Ahora que sé la verdad del embarazo, siento alivio. Fui el tonto, pero ella pagará su karma sola. El olor a café recién pasado en la base ya no me recordaba a Adriana. Por meses, cada taza, cada brisa salada, cada mirada esquiva de un colega me la traía de vuelta. Su risa, su perfume dulce y traicionero, el eco de sus mentiras. Pero la noticia del embarazo fue como un exorcismo. La niebla se disipó. El aura de amor apasionado que ella proyectaba se derrumbó revelando la mecánica cruda de su plan. Necesidad. La necesidad de un padre, la necesidad de estabilidad, la necesidad de cerrar un ciclo con un esposo para abrir otro con un reemplazo rápido y accesible. Entendí la prisa, la urgencia de las fotos de pareja, el alquiler del apartamento con Gustavo. Todo ese amor era una carrera contra el reloj biológico. No era amor, era logística de supervivencia. Y aunque la parte herida de mi ego sintió un pinchazo al desear ser yo el elegido para ese futuro, la parte racional, la que había sido liberada de su toxicidad, sintió un inmenso y profundo alivio. Me había librado. Me había salvado de ser el hombre que cargaría con la mentira, con el peso de su pasado no resuelto. Me había evitado ser el padre de un niño cuya madre había engañado a 2 hombres mientras aún estaba legalmente casado con un tercero.
Era una maraña de toxicidad de la que el destino, irónicamente, me había rescatado gracias a la propia prisa y crueldad de Adriana. Dejé la base. No podía seguir respirando el mismo aire que ella. No podía cruzarme con Gustavo en el pasillo, un hombre que no era mi amigo, sino un peón más en el tablero de Adriana. Pedí un traslado a otra unidad, a una ciudad más al sur, donde la gente huele a mar y a ceviche, lejos del orden militar. En mi nuevo destino, lejos de las miradas de lástima y los chismes susurrados, empecé el verdadero trabajo de reconstrucción. Comencé a desenredar mi mente de la telaraña de sus críticas. No tomas iniciativa, no eres lo suficientemente... Inserta adjetivo negativo aquí. Esas frases se habían instalado como virus en mi sistema operativo emocional. Tuve que reescribir el código, recordar al hombre que era antes de ella, un hombre que era feliz, un hombre que confiaba, un hombre que sí era capaz de amar. Comencé a salir, no a buscar un reemplazo, sino a redescubrir la simplicidad de la verdad. Una cita honesta, una conversación transparente, un simple sí o no, sin un laberinto de excusas detrás. Las mujeres con las que salía parecían aburridas al lado del huracán Adriana, pero su tranquilidad en realidad era un puerto seguro. A veces la tentación de espiar sus redes sociales me picaba la conciencia. Quería saber si era feliz, si Gustavo era el hombre de iniciativa que yo nunca fui. Pero cada vez que acercaba el dedo al ícono me detenía. Me recordaba la frase que mi madre, una mujer andina de sabiduría profunda, me dijo una vez: «Hijo, la verdad no se busca, la verdad siempre te encuentra, y lo que te encuentra es para bien o para una lección». Y la lección ya la tenía. No confundir la intensidad con la profundidad. No confundir el bombardeo de amor con la construcción paciente de un afecto verdadero. Unos meses después, en una visita rápida a Lima por motivos de trabajo, me encontré con la señora Pieres, la misma colega de los chismes agudos que me dio la primera pista de la tarjeta de dependiente. Me contó, con esa mezcla de indignación y deleite que tienen los portadores de malas noticias, lo que estaba sucediendo en la base. Adriana y Gustavo no estaban en el idilio que sus redes sociales vendían. El bebé había nacido, y con él la realidad se había impuesto. Gustavo, al parecer, no era el hombre que ella pensaba. La iniciativa se había agotado cuando llegó la responsabilidad. Empezaron a tener problemas económicos, problemas de convivencia. La casa que habían alquilado, el nido tan apresurado, se sentía ahora como una jaula. Y lo más irónico de todo, Adriana, la que había huido de la burocracia del divorcio, se encontró atrapada en un proceso legal eterno con su esposo militar, quien, al enterarse de toda la verdad y del embarazo, había decidido no ponerse las cosas fáciles, exigiendo todo lo que la ley le permitía y exponiendo la verdad de los affairs en el proceso. Me di cuenta de que ella nunca había querido a la verdadera estabilidad o el verdadero amor. Ella solo quería la fachada de una vida perfecta, el escaparate ideal de la mujer enamorada. Y en cuanto esa fachada se le cayó, en cuanto tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propias mentiras, el encanto se desvaneció. La gente en la base ya no la veía con el mismo deslumbramiento. El chisme, esa verdad imparable, había erosionado su imagen. Yo no sentí alegría por su miseria, sentí una paz extraña, una justicia silenciosa que no necesitaba mi intervención. No tuve que ser el que la humillara, no tuve que quemar el puente. Ella lo dinamitó por sí misma, con sus propias acciones. Me casé un año después, no con una tormenta, sino con una calma, con una mujer sencilla, de risa fácil y ojos honestos que no necesitaba cambiar de opinión sobre la pizza si entraba el director. Una mujer que me miraba y me veía por quien yo era, no porque en ella necesitara que fuera para encajar en su siguiente capítulo. La vida me enseñó que el bombardeo de amor es el precio que se paga por la soledad, que el amor verdadero es una casa construida ladrillo a ladrillo, con honestidad y tiempo, no una mansión prefabricada con mentiras. Adriana me quitó 8 meses de mi vida, me dejó cicatrices emocionales, me hizo dudar de mi valor, pero a cambio me dio la lección más importante. A veces, el mayor acto de amor propio es aprender a distinguir la pasión tóxica de la paz genuina. Y mientras ella lidiaba con el caos que había creado, con su bebé, con un nuevo hombre que no resultó ser su salvador, y con el fantasma de un esposo militar que finalmente se estaba vengando con los papeles del divorcio, yo estaba en mi nuevo apartamento, oliendo el café de la mañana, sintiendo la brisa de un nuevo mar,
y planificando, con mi esposa, un futuro simple, pero inmensamente real. La justicia a veces es solo la paz que se siente cuando el huracán pasa y tú eres el único que queda en pie. Fin de la historia.